Voy a hacer la ver. Vamos a trabajar. Propósito. ¿Traes libro? ¿Traes libro? Sí. ¿Tú que entraste a tu plataforma? ¿Tú puedes entrar a tu plataforma? Ok. Entonces, ahí en la plataforma van a ver el propósito. Descubre las diferentes formas de literatura, de la literatura actual, reconociendo las distintas maneras de expresión de sentimientos ante las problemáticas sociales, respetando la diversidad. Ah, ok, no traes datos. Ok, está bien. Bueno, y vamos a ver lo que es la novela gráfica y vamos a identificar los diferentes formatos de la literatura y el aprendizaje esperado. Híjole, yo quisiera... Voy a ver si alguno de mis alumnos me hace el paro de ir por mí. Hace rato pedí un proyector, pero ya no tengo sí. Y luego está aquí en la ¿Qué onda? Señor, que es bueno. Bien, señor, que es bueno. A mí no me habló de que iba a mandar un mensaje, pero me dije, no, luego acá quería avisar. Pensaba que iba a estar solo aquí, pues, porque no hay nadie. Pero somos la ley. ¿Ustedes sí se metieron por qué? Sí, la matemática es la física. Sí, mañana. ¿A dónde? Ah, sí. Sí, calendar. Pero más a solamente. ¿Cuánto reprobaste? Todas menos de la mía. De todas. ¿Tú cuánto reprobaste? No, casi todas. No pasé bien. Yo nomás las que sé de esta y de biología de resonancia no sé. ¿Eh? No, pues me van a pillar. Es que yo no sé leer la calificación, güey. Porque ya ves que el módulo te sale calificación. No, pues en WhatsApp nomás me llegó la de. ¿Cómo se llama esa materia de biología? Ah, sí, en calificación. No, o sea, pasa. Me hiperurge conectar. Ahí voy, muchachos.
muchachos, espérenme tantito. Esto no vuelve a suceder, esto no vuelve a suceder. Yo creo que ahí sí lo vemos. Sí. Entonces tenemos que nosotros vamos a trabajar en esta ocasión lo que es la novela gráfica. Porque está muy sencilla la actividad que vamos a ver. En la novela gráfica, nada más viene la actividad en donde dice, lean o observen las obras cada miembro del equipo. Casi todo es en equipo, pero yo no puedo trabajar en equipo con ustedes. Entonces dice, lean o observen las obras, cada miembro del equipo deberá tomar nota de los elementos narrativos, el tema y el desarrollo de los personajes. Inicia una discusión para definir las diferencias y similitudes entre las obras. Organiza la información en el siguiente cuadro comparativo que está en la siguiente página y creo que yo ya se los pasé a su WhatsApp. Si no me equivoco, ya se los pasé. Si cuentas con las obras impresas y sus adaptaciones, se extiende el análisis comparando ambos formatos. ¿Qué nos dice la lectura? Nos dice, la novela gráfica se distingue por ser una publicación que se emite en una o varias entregas limitadas, ya que cuenta una historia completa. Además, está dirigida a un público adulto por sus temáticas se consideran complejas, pueden contener violencia y una fuerte carga dramática, aunque sus elementos estructurales son similares a los del cómic, ya que usan globos, cartelas, onomatopeyas, etcétera. Las novelas gráficas suelen experimentar con las viñetas, los planos y la cronología de las historias, entre otros recursos literarios que las colocan cerca de las novelas tradicionales. Se considera el estadounidense Will Eisner pionero del género, ya que utilizó el término novela gráfica en la portada de El contrato de Dios en 1978. Años más tarde aparece otra obra que fijaría e influiría definitivamente en la consolidación del género, Mouse, de Art Spiegelman, en 1948, que primero fue publicada por entregas anuales entre 1980 y 1991 y obtuvo reconocimiento internacional al obtener en 1992 el premio Pulitzer. Otros autores importantes en el género son el británico Alan Moore,
y su compatriota Dave Gibson, quienes publicaron Watchmen a mediados de la década de 1980. ¿Ya vieron esa película? ¿La de Watchmen? Yo la he visto 3 veces y no la acabo de entender. A mediados de la década de 1980, posteriormente, Moore se convirtió en un referente de la novela gráfica con títulos como V de Vendetta, sí, ya también, y La Liga de los Hombres Extraordinarios, también ya. Asimismo, Frank Miller es otro ineludible del género con creaciones como Sin City, buenísima también, o 300. En México, con la gran tradición que representa el cómics, el género ha llamado poderosamente la atención y ha generado un público atento a su devenir. Por ello, ha tenido varios creadores que han aportado obras importantes como Edgar Clement con Operación Bolívar y Bernardo Fernández con Bef o Uncle Bill, entre otros. Entonces, por ejemplo, vamos a ver qué es la novela gráfica. Pues ya vimos algunas de sus características. ¿Sabías que existen diferencias entre el cómics y la novela gráfica? Hoy te contamos qué aspectos distinguen estos dos conceptos que se usan como sinónimo, pero que no lo son. Entonces, el concepto de novela gráfica es objeto de debate y polémica porque la diferenciación entre cómics y novela gráfica no se ajusta a conceptos y objetivos y en ocasiones incluso parece una simple argucia semántica para dignificar el concepto de cómics. No obstante, algunas personas ven ciertos cómics como elementos de mayor valor artístico, incluso literario, que merece una consideración aparte. En cualquier caso, la distinción entre ambos términos es un tema muy controvertido. Desde Akira Comics vamos a analizar algunas de las características que, según los aficionados y siempre desde un punto de vista subjetivo, tiene la novela gráfica. La novela gráfica como concepto, como formato y edición. El término de novela gráfica surge durante los años 70 con el de acotar determinadas obras dentro del terreno artístico y de este modo diferenciarlas de lo que hasta entonces era un ligero medio de entretenimiento popular, de tal manera que se buscó que la novela gráfica fuese una obra de calidad literaria adaptada para ser plasmada en forma de cómics. Una de sus características, fruto de la época en la que fue forjado el término, es que el cómics estaba diseñado para ser editado en entregas, como fruto de una publicación periódica. Sin embargo, la novela gráfica cubre una historia entera y en caso de que haya una continuación, igualmente será una historia independiente y autoconclusiva. Hoy día esta diferenciación no resulta tan eficaz, pero hay quienes aún la consideran como tal. Esto es, el cómics tiene series, como que tiene secuencias, y la novela gráfica no. O sea, siempre concluye, ¿sí? No sé si han visto, por ejemplo, en el caso de las mangas, sobre todo de las de Naruto, son conclusivas. No son, o sea, aunque llevan una secuencia, son conclusivas, tienen una conclusión. Y a esa le pudiéramos a lo mejor llamar un poquito, la consideran dentro del cómics, pero yo supongo que va a ser por el personaje más que por la estructura. En todo caso, este formato da libertad a los autores para contar sus historias y modificar por necesidades editoriales que puedan alterar el curso de la narración, por cuestiones relacionadas con su potencial seriación. Incluso en muchas ocasiones podemos encontrar novelas gráficas editadas con el mismo formato que un libro, lo que nos lleva al tema de su edición que mencionaremos más adelante. Obviamente, al tratarse de una historia concebida de manera mucho más exhaustiva que lo que sería un formato de cómics popular, el formato de edición no puede ser el mismo. Partamos de la base de que la longitud de la novela gráfica tiende a ser superior a la de un cómics corriente. El formato de grapa americano tiende a tener unas 30 páginas, el formato europeo oscila entre las 42 y las 50,
Es decir, son formatos que permiten que la historia pueda leerse en relativamente poco tiempo, no igual que el cómic. El cómic te das una sentada y te lo chutas en 10-15 minutos, porque son menos. Además tiene menos escritura, la novela tiene más escritura, que no suele ser superior a media hora, ideales para ser disfrutados en cortos periodos de tiempo libre. Sin embargo, en lo que se considera novela gráfica no hay un límite de longitud de la obra y suelen ser obras que superan ampliamente las 50 páginas. Así que el formato de edición ha de ser diferente para asegurar su correcta lectura y durabilidad. Muchos de ellos no permiten su lectura de una sentada, aunque son los menos habituales. En todo caso, requieren otro ritmo de lectura y más tiempo para su correcto disfrute. Las novelas del Vaquerito, ¿desconocen? De él sí desconozco. ¿Tú sí las conoces, las del Vaquerito? No, la desconozco. No la había escuchado nombrar. Sí, son viejitas. Ahí les va unas novelas gráficas. Empezaremos aclarando dos cosas. Primero, ¿qué estamos entendiendo por novela gráfica? Y segundo, que todas las obras que estamos por ver son totalmente recomendables, tanto por su historia, su importancia y su arte. Digo, por si quedaba duda. Volviendo al primer punto, por novela gráfica vamos a entender lo básico, y eso es una publicación, por lo general, de una sola entrega o reagrupada en una sola entrega, sin la periodicidad del cómic, enfocada en contar una historia, sin multiversos, reinicios o crossovers, una sola historia y punto. Y sí, también ese cierto aire de una obra más adulta, con lo que también el término novela gráfica suele ser asociado. Dicho esto, vamos a las obras. No estar en la nómina de esas grandes casas editoriales o empresas donde todo debe ser bonito, políticamente correcto y no ofender a nadie, tiene sus ventajas. Una tremenda libertad creativa. Sueños Rotos es la primera de una trilogía sobre la trata de personas y su espantoso y sórdido mundo. Historia cruda que busca denunciar y generar conciencia ante la trata y la explotación sexual, y que lo hace, sin duda, de forma brutal y visceral. La historia es sencilla, clara y espantosamente cotidiana. En palabras del mismo autor, Sueños Rotos, Sofía, nos cuenta la historia de una adolescente que es enamorada y engañada para ponerla a trabajar como prostituta en un sistema moderno de esclavitud, destruyendo de golpe esa imagen romantizada donde la prostituta lo es porque quiere y solo lo hace mientras sale adelante. Historia dura, aunque el trazo no lo aparente tanto, aderezada con una paleta de colores fuertes y un énfasis en el rojo y colores sucios oxidados. Una especie de escupitajo al ojo a todos los que formamos, voluntaria o involuntariamente, parte de una sociedad indiferente. Si estás empalagado de tantos superhéroes y buscas una narrativa más adulta, esta es tu obra. Desde un espectro diametralmente opuesto tenemos esta obra. Si bien Sueños Rotos es brillante por ser cruda y despiadada a la hora de alzar la voz y hacer una denuncia pública, Salón Destino bien podría ser todo lo contrario. La premisa casi peca de simple, un salón de baile donde confluye todo tipo de personas y las historias que se tejen en torno a este variopinto cóctel. Obra realizada con apoyo del Fonca, así que ya saben, gente, sigan enviando sus proyectos a jóvenes creadores. Este trabajo de tono más íntimo busca capturar la atmósfera de esos lugares donde se dan mil y una historias, como lo son los salones de baile. Arcaica en cuanto a su premisa sin duda, esa suerte de ruleta rusa que puede ser un salón de baile, con encuentros afortunados, historias raras o de desamor, le da a esta obra su particular encanto, que complementada con su curioso abandono del diálogo, sí, la obra no tiene diálogos, y un trazo particularmente expresivo enmarcado en una paleta de colores negros y rojos, le transforman en un buen ejemplo de todas las posibilidades que tiene la novela gráfica cuando es pensada más allá de los superhéroes. Una buena cantidad de novelas gráficas se decantan por temas políticos, implícita o explícitamente,
y Panóptico es una de ellas. Obra que retrata la incursión, casi azarosa, de un par de hermanos comunes y corrientes, Edmundo y Lucía, al círculo de los poderosos en medio de una fiesta de Halloween en los 80s. La obra funciona como una radiografía de un mundo de opulencia, impunidad y casi surrealismo, que desde nuestra óptica clase mediera, en el mejor de los casos, nos presenta un mundo casi desconocido. La forma en que el poder opera para los que lo tienen todo y el cómo el resto de mortales no nos queda más que bajar la mirada y obedecer al monstruo. Obra de tono surreal y bizarro, plasmada desde colores azules y negros, esta pequeña obra puede ser una buena introducción para entender que hay un mundo que opera sobre el nuestro, aunque varios peldaños por encima de él. Mención aparte el trabajo que presenta su editorial Fauna Nociva, con una modesta pero pintoresca serie de publicaciones independientes que van desde fanzine y cómic hasta ensayos. De la mano del señor Francisco Hagenbeck, quien ya ha escrito para el mercado norteamericano, destacando algún guión para Superman, tenemos este híbrido entre la fantasía y la crudeza de las calles. Nuestro protagonista, Víctor Serrano, tiene la capacidad de ver el otro mundo, mientras se ve atado a los altibajos de una vida clase mediera en una ciudad de altos contrastes como lo es la Ciudad de México, teniendo que aprender a compaginar ambas realidades en una, asesinatos y miseria entremezclada con monstruos y chupacabras, en una suerte de fantasía urbana. La obra, más que una estructura tradicional del cómic, tiene un aspecto de diario, entremezclando viñetas con largas inquisiciones, y de un trazo con marcadas influencias al cómic norteamericano. Y si a ti también te gusta el trabajo de autores como Neil Gaiman o Jamie Delano, deberías darle un vistazo a esta novela. Pasemos a las grandes ligas. Si bien el video no es tanto un top, considerando a unas mejores obras que a otras, sí es innegable que hay ciertas obras que han dejado una huella más profunda, incluso allanando el terreno para otras. Y ese es, precisamente, el caso del Complot Mongol. Novela originalmente escrita por Rafael Bernal y transformada a partir del 2000 a novela gráfica, por Ricardo Peláez Goicoechea. Novela policíaca por excelencia, esta joya del noir nos adentra en la Ciudad de México en plena Guerra Fría, entre paranoia comunista y espionaje, donde México se vuelve una ubicación estratégica para estos poderes en guerra. Nuestro protagonista, Filiberto García, es un detective que tiene que desenmascarar un posible complot para asesinar al presidente norteamericano en su próxima visita a México. De personalidad osca, grosero y con todos los elementos para ser un antihéroe, pero más oscuro, la historia nos lleva de la mano por los cuestionables y poco éticos métodos del protagonista para hacer salir a la luz la verdad. Seamos claros, ¿qué hace tan buena esta novela? La perspectiva que asume. La Guerra Fría y, bueno, básicamente todo gran acontecimiento histórico nos es contado desde la perspectiva de los países al poder, de su gente que tiene todo que perder. Pero el complot mongol nos ubica desde la perspectiva de un país tercermundista que no quiere ni meterse o tomar partido entre el comunismo y el capitalismo. Solo quiere sobrevivir ante el choque de estos bloques. Panorama sórdido, desde luego, pero que nos brinda una visión diferente y que bien se puede trasladar a muchas otras latitudes que comparten nuestra misma situación sociopolítica. Actualmente está en proceso una versión fílmica de esta novela, y como si eso no fuera suficientemente interesante, como cerecita del pastel, es que tendremos al inmortal Chabelo entre el elenco. Historia imperdible, si no la has leído, bueno, léela, así de fácil. Simplemente no podía ser de otra forma. Operación Bolívar, además de ser un punto de referencia obligado para toda narrativa gráfica en México y Latinoamérica, es considerada por muchos como la primera novela gráfica mexicana. Si lo es o no, no es tan crucial para nosotros. Lo que realmente nos importa acá es la obra en sí misma. Novela plagada de referencias a la cultura mexicana, contemporánea, colonial y prehispánica por igual. Esta obra es, en su base, un choque entre culturas. Una ancestral de dioses aztecas y sangre, y otra de ángeles, evangelización
y también mucha sangre. Nuestro protagonista, Leónidas Arcángel, es un cazador de ángeles. Este mexicano caza a estas míticas criaturas por su carne, sangre, plumas y hasta huesos, materia prima de la cual se hace toda clase de productos, desde drogas hasta elixires. Originalmente presentada en entregas en la revista Gallito Comics, posteriormente sería publicada como novela gráfica con varias reediciones. Volviendo un poco a la forma, con un trazo de increíble calidad que juega con el claroscuro y que encaja perfectamente con ese tono policíaco y de noir, Edgar Clement ofrece visualmente un trabajo espléndido y a nivel narrativa ese choque entre culturas le da una riqueza temática a la obra poco vista, y no solo en novelas mexicanas, sino en toda narrativa visual. Y esto nos lleva a la cuestión más elemental: ¿debería leerla? Sin duda, una obra indispensable y más para la comunidad latinoamericana que aspira a hacerse de un lugar en este mundillo. Y bueno amigos, antes de que toda la arena del mundo me sepulte, no es que no haya considerado a otras novelas gráficas del resto de Latinoamérica, simplemente creo que eso encajaría perfecto para una segunda entrega. Pero díganme, ¿les gustaría ver esa segunda parte? Y recuerda, si el video te gustó, dale like y compártelo, eso ayuda mucho al canal. Y no olvides activar la campanita. Ok. Entonces, chicos, ustedes ya vieron el video donde les estoy mostrando cuáles son las 6 novelas gráficas, cuáles son sus características, el segmento de edad del público, que es muy importante tomarlo en consideración. ¿Cómo surge el concepto de novela gráfica? Ya vimos que en México pues está Operación Bolívar, que hasta a mí me interesó. Quiero decirles que desconozco la novela gráfica. Sí conozco de cómics, y conozco mucho de cómics, porque yo desde niña era mucho de cómics. Pero la novela gráfica no es algo que conozca mucho y por supuesto no les puedo hablar como les hablo de otro tipo de literatura. Y así como que me llamó la atención ese de Operación Bolívar, voy a ir a comprarlo. Pero entonces, la novela gráfica, tal y como ya hemos especificado, aún no existe una definición nítida sobre qué es una novela gráfica, si bien podemos considerar que las obras que fusionan dibujo y narrativa y que tratan temas profundos, incluso controvertidos e historias extensas, estarían dentro de ese género. Otra de sus características sería su escasa adaptabilidad al formato de serie al tratarse de historias cerradas con un principio y un final, al igual que una novela de uso. ¿Ok? Entonces, durante los últimos 25 años se ha producido un fenómeno que podríamos considerar de toma de conciencia. Espérenme tantito, que voy a tener que abrir unas imágenes. De toma de conciencia del cómic como forma artística adulta. Sin duda, este cómic adulto contemporáneo es de gran medida continuador del cómic de toda la vida, pero al mismo tiempo presenta unas características propias tan distintivas que han sido necesarias buscar un nuevo nombre para identificarlo. Y así es como en los últimos años se ha difundido la expresión novela gráfica. Y bueno, pues ahí vemos a mi novio, Batman. No se crean. Creo que ya les compartí y es un cuarto. ¿Cuál es la actividad de esta semana? La actividad de esta semana, chicos, tiene que ver con algo bien súper mega sencillo. Bueno, van a tener que hacer un cuadro de doble entrada en donde coloquen las diferencias y semejanzas sobre el cómic y la novela gráfica y van a responder. Organízate de 3 equipos, no. A partir de las características investigadas, diseña 2 fichas de personajes
Uno será el protagonista de un cómic y el otro de una novela gráfica. Usa los rasgos de ambas manifestaciones para determinada personalidad y el entorno de tus héroes. Ilustra las fichas de personajes que diseñaste con tú solo. Recuerda que el aspecto y la vestimenta deben corresponder a su contexto. Analiza si alguno de los héroes diseñados podría servir como personaje para tu proyecto final de bloque. Y es que estoy pensando que les voy a encargar la última semana. Más bien para ordinario. Les voy a encargar. Entonces, bueno, esto sería la sesión del día de hoy de literatura. Ustedes me dicen si hay dudas, no hay dudas, sí, más. ¿Dudas? ¿Pueden subir la plataforma? ¿Puedes subir la plataforma? ¿Puedes subir la plataforma? No me digas que no puedes subir la plataforma. Entonces, chicos, espero sus actividades en plataforma. Que tengan bonito inicio de semana. Nos vemos. Gracias. ¿Por nada? Gracias igualmente. Adiós, maestra. Adiós. ¿No? Hasta luego, maestra. Bye. Bye. Adiós. Ya nada más espero sus actividades. Es que parece que vienen a asesorías, no vienen a clases tal cual. ¡Ay! Les sigo grabando. ¡Ay! Dios.